Bueno, mi gente, entonces vamos a desarrollar pues la exposición. El tema, ya sabemos, son alteraciones de las membranas placentarias y ovulares o alteración de las membranas extraembrionarias. Nosotros no vamos a hablar de todas las alteraciones de las membranas placentarias y ovulares. Es más, no vamos a hablar de todas las membranas placentarias y ovulares. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en el síndrome de bridas amnióticas, como su nombre lo dice, es una alteración en el amnios, entonces vamos a enfocarnos más que todo en el amnios. ¿Listo? Bueno, aquí este es, digamos, como el derrotero. Lo que vamos a ver, la presentación clínica, pues un caso clínico, los objetivos. Aquí en la discusión vamos a hablar de, bueno, aquí en el líquido amniótico faltaron más puntos, ¿no? Faltaron los otros puntos. Pero bueno, ahorita los vemos allá. Y vamos a ver aquí lo embriológico, la embriología, ¿sí? Cómo se desarrollan, digamos, estas membranas, particularmente el amnio, como les digo. Luego, en la significancia clínica, ahí sí vamos a hablar de, vamos a hablar ahora sí de las bridas, del síndrome de bridas. Y luego, pues un examen para que ustedes lo revisen y la referencia. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos el caso clínico. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a pausar el video, se van a leer el caso clínico. Si ven alguna palabra, alguna cosa que no entienda, obviamente la buscan en internet, miran la ecografía y tal. Luego ven, siguen viendo el video y cuando terminen de ver el video, vuelven y se leen el caso clínico y van a ver que lo van a entender un poquitico mejor. Bueno, estos son los objetivos, también los miran. Y ahora sí empezamos pues con el desarrollo del tema como tal. A mí no me gustan las diapositivas con tanta letra, la verdad, pero pues toca hacerlo así pues porque es la exigencia del docente. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a empezar hablando de las membranas placentarias y ovulares. Obviamente esta imagen que está aquí nosotros ya la conocemos. Esto que está acá adentro es lo que va a dar origen al embrión, como tal a nuestro bebé, a nuestro bebé, que es lo que en últimas queremos, un nacimiento de un niño sano y fuerte. ¿No? Pero se va a originar de esto que está acá adentro, que es, digamos, que era embrioblasto y luego dio el disco germinativo bilaminar, que es epiblasto y hipoblasto, y luego da origen pues al ectodermo, mesodermo y endodermo, que es el disco trilaminar. Bueno, ahorita vamos a ver esto un poquito más en detalle, pero lo que quiero que sepamos es que de aquí solamente se origina el embrión. Pero ese embrión que se va a convertir después en feto y después que van a hacer, ese embrión, digamos, tiene dos cosas que no, o hay dos cosas que no puede hacer que sí hace el bebé. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que es comer, bueno, hay varias cosas, pero digamos dos que nos interesan ahorita, que es comer y respirar. Bueno, no digamos respirar, digamos ventilar más bien. Ventilar es inhalar y exhalar, o sea, la cantidad de aire que entra pues al aparato respiratorio en un minuto. ¿Listo? Entonces este chino no puede hacer eso. Por lo tanto, no puede obtener los nutrientes para su crecimiento, para su funcionamiento y para obtener la energía, y no puede obtener el oxígeno y no puede botar el CO2. ¿Listo? Entonces, como él no lo puede hacer, necesita de unas estructuras que le ayuden a hacerlo. Esas estructuras son los anexos. ¿Listo? Pero esos anexos, ¿de dónde van a obtener esos nutrientes y ese oxígeno? Pues de la mamá. Acuérdense que todo este producto de la concepción está implantado en el endometrio. ¿En el endometrio de qué? Del útero de quién? De la mamá. ¿Listo? Entonces esos anexos son los que van a hacer todo ese intercambio, esas sustancias que acabamos de decir. Cuando nosotros hablamos de los anexos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la placenta, pues que es la estrella de esa película, a la placenta y al corión, que son derivados del trofoblasto. Acuérdense que ahorita vamos a ver, aunque ustedes pues ya saben, el trofoblasto, esto se divide en embrioblasto y trofoblasto. Ahorita leemos la otra. Entonces la placenta del corión deriva del trofoblasto, que es la parte externa, o sea, esta parte externa de acá, la masa celular externa que llamamos, y otras estructuras que se derivan de la masa celular interna, que es esto que está acá adentro. ¿Listo? Que esto era masa celular interna, aquí ya es epiblasto e hipoblasto. Entonces, de acá se originan las estructuras que a nosotros nos interesan en este caso, o sea, las membranas placentarias, lo que llamamos membranas extraembrionarias. ¿Listo? Porque están por fuera del embrión. Este es el embrioncito, esto es lo que va a dar origen al embrión, y las membranas están por fuera. Entonces, ¿cuáles son las membranas? Tenemos esta, el amnios, que es esta rojita que vemos acá. Bueno, esta que vemos acá arriba. ¿Listo? Lo que vemos acá arriba es el amnio, sino que puede estar rodeado por mesodermo extraembrionario. ¿Listo? Una parte pues del mesodermo extraembrionario. Pero aquí se supone que está el amnio y este espacio de aquí pues es la cavidad amniótica y aquí está el líquido amniótico. ¿Listo? Entonces el amnio simplemente va a formar una cápsula que va a proteger al chino. Esto como vamos a ver más adelante. Tenemos otra que es el saco vitelino. Ah, bueno, y no olvidarnos que el amnio pues se deriva del epiblasto. Acuérdense que el epiblasto, este va a ser una capa epitelial, ¿sí? Que por eso aquí dice derivada ectodérmica, ¿sí? Porque es la parte, es una capa epitelial. Listo, bueno. Entonces tenemos acá el saco vitelino, que está acá abajo.
que es un derivado endodérmico. El saco vitelino, digamos, nosotros no vamos a entrarnos a hablar del saco vitelino, pues porque, como les digo, vamos a hablar del amnios, porque el tema que vamos a hablar es de las vidas. Pero mencionemos algo aquí del saco vitelino, y es que nosotros sabemos que en otras especies, o sea, diferente de los mamíferos, el saco vitelino es re importante. ¿Por qué? Porque acá hay un líquido que es vitelo, el vitelo que se encarga pues, de nutrir al producto de la concepción de la especie que estemos hablando. En el caso de los mamíferos ya no tiene esa función tan importante, esa función nutritiva. El saco vitelino, digamos, nos sirve para qué. Una de las cosas, esto se va a desechar. Todas estas membranas extraembrionarias se van a desechar pues, después del nacimiento, pero de ese saco vitelino, una parte va a quedar, va a ayudar a formar el intestino primitivo, una parte del saco vitelino. ¿Listo? Primero. El resto pues va a ser desechado en el parto. O bueno, mucho antes, digamos en un proceso pues que no vamos a entrarnos en él. Entonces, primero, el saco vitelino, una de las cosas es que va a ser una partecita del intestino primitivo, digamos que va a ayudar a formarlo. Y otra cosa es que es ahí donde se inicia la formación de la célula sanguínea, o sea, la hematopoiesis. El primer sitio donde se inicia la hematopoiesis es en el saco vitelino. ¿Listo? Después la hematopoiesis es la formación de la célula sanguínea, ¿no? Después se da en el hígado y luego se va para la médula ósea, que es como ocurre en el adulto. En el adulto la hematopoiesis se da en la médula ósea. Pero inicialmente fue aquí en el saco vitelino. ¿Listo? Ahora tenemos la alantoides, cuya función es la eliminación de desechos en el embrión. Y además esta alantoides, que es como este saquito que vemos aquí, esta saculación, este dedito, esta alantoides también va a ayudar a formar la vejiga urinaria y va a quedar como un ligamento que es el uraco. ¿Sí? ¿Se acuerdan del uraco, cierto? Entonces el ligamento, que si eso se altera, si esto tiene que obliterarse, pues esto aquí es como un conducto, eso tiene que obliterarse, si no se oblitera se forma una fístula, lo que era el uraco, o sea, lo que era el ligamento, que el ligamento va desde la vejiga hasta lo que es el ombligo, digamos. Si esto no se cierra al final, pues va a formar una fístula o un quiste, bueno, otras alteraciones que no nos interesan a nosotros ahorita. Listo, pero bueno, el alantoide es eso. Y también tenemos pues el mesodermo extraembrionario. Nosotros sabemos que aquí en todo este espacio entre el trofoblasto, bueno, ahorita en la otra imagen entenderemos mejor, pero digamos que aquí había mesodermo. Todo esto era mesodermo extraembrionario, todo esto aquí amarillo, pero después empieza a aparecer un líquido, unas cavidades que se empiezan a unir y forman una gran cavidad que es la cavidad coriónica y queda el mesodermo una parte acá pegada al trofoblasto y la otra parte pegada acá al saco vitelino y acá arriba al amnios. ¿Listo? El mesodermo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de membranas placentarias y ovulares. Pues bueno, estamos hablando digamos, de los anexos, que es lo que se encarga pues de todo este intercambio de nutrientes y desechos y todo eso con el embrión, que entonces estamos hablando de la placenta, del corión, y los que nos interesan a nosotros, que son esto, el amnios, el saco vitelino, la alantoides y el mesodermo, y nos vamos a enfocar pues en el amnios. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo se forma el amnios? ¿Cómo se forma el amnio? Entonces ya sabemos que el amnio es una capa. Digamos, aquí lo vamos a ver como una cosa chiquitica de nada, pero el amnio es una capa que va a rodear todo el embrión, todo el feto. ¿Listo? Cuando las mujeres dicen que rompí fuente, lo que está rompiendo son esas membranas, el amnios y el corión que está ahí pegado con el amnios. ¿Listo? O sea que el amnios va a rodear al final a todo el chino. Pero ¿cómo se forma? Pues mira, aquí tenemos nuestro blastocisto, esto es el blastocisto, ya aquí pasamos de cigoto, ya el cigoto, acuérdense que es cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se forma el cigoto, que es una sola célula, luego eso se empieza a dividir, forman como una morita, que la llamamos mórula, y luego esa mórula le empieza a entrar un líquido, aquí aquí en este espacio, empieza a entrar un líquido, que forma una cavidad que se llama blastocele. Cuando esa cavidad aparece, nosotros ya a esto no lo llamamos mórula, sino que lo llamamos blastocisto. Entonces ese líquido va a separar las células. Mire que acá tenemos una masa interna, un grupo de células acá adentro, que es la masa celular interna, y acá tenemos otro grupo de células que son la masa celular externa. Esta masa celular interna es lo que vamos a llamar embrioblasto y esta masa celular externa es lo que vamos a llamar trofoblasto. Esto ocurre pues en la primera semana. Luego esto va migrando, llegamos hasta el endometrio materno y vamos a infiltrar el endometrio materno, ¿listo? Vamos a invadir el endometrio materno. Bueno, a medida que este proceso va avanzando, ¿qué pasa? Que estas células se nos van a diferenciar en dos tipos de células, que son el epiblasto, que son estas que están acá arriba azulitas, y el hipoblasto, que son estas que están acá abajo. ¿Listo? Epiblasto e hipoblasto. Entonces, este epiblasto es el que a nosotros nos interesa en este caso. ¿Por qué? Porque en este epiblasto pues, va a empezar a aparecer una cavidad en estas células en este epiblasto, que son células preepiteliales. Acuérdense que el epitelio son unas células que están muy junticas, que no tienen espacio, pues que las separan entre ellas.
Y aquí van a aparecer, de aquí se va a diferenciar pues después lo que decíamos, el ectodermo, mesodermo y eso, ¿no? Bueno, entonces, en este epiblasto, volviendo, en este epiblasto empieza a aparecer una cavidad. Eso es lo que va a ser la cavidad amniótica. ¿Listo? Empieza a aparecer una cavidad. Este proceso no se sabe muy bien cómo ocurre. Digamos, aquí lo que decimos acá, no hay un conocimiento detallado de cómo ocurre esto en los mamíferos. ¿Listo? Y nosotros en los humanos, digamos, en los humanos, no hay un conocimiento detallado. Pero sí se han hecho estudios en primates y pues con esos estudios pues sacamos estas conclusiones, aunque pues ya sabemos que no sabe muy bien. Esto es lo que sabemos, digamos, lo que estamos mostrando aquí. Entonces empieza a aparecer un líquido aquí, se forma la cavidad. Luego este techo, como dice acá, se origina primero una cavidad amniótica mediante la cavitación en el interior del epiblasto, lo que les estoy diciendo. Luego el techo del amnios, este techito que está aquí, ¿qué pasa? Se abre, se destruye. Entonces la cavidad amniótica queda expuesta. ¿Expuesta a qué? ¿Qué es esto que está acá arriba? Esto que está acá arriba, que era el trofoblasto inicialmente. Acuérdense que el trofoblasto se diferencia en dos capas, que son el citotrofoblasto. Quiere decir que las células se ven aquí pues bien diferenciaditas. Y el sincitio trofoblasto, que no nos los muestran aquí, pero el sincitio trofoblasto son unas células que aparecen aquí, que uno no puede diferenciar entre una célula y otra. Parece como que fuera una masa multinucleada. Uno no puede diferenciar. Sería el sincitio, pero aquí no nos está mostrando el sincitio, solamente el cito. Entonces, cuando se rompe este techito, pues la cavidad amniótica queda ahí enfrente del citotrofoblasto. ¿Listo? Entonces, después, ¿qué va a ocurrir? Que de este epiblasto, esto está pasando en la segunda semana ya, ¿no? De la segunda semana. Entonces, de este epiblasto van a empezar a proliferar unas células. Unas células que se van a ir pegaditas al citotrofoblasto. Mire, estas células van a ir pegaditas al citotrofoblasto. Estas células es lo que nosotros vamos a llamar amnioblasto. ¿Listo? Y van a quedar pegadas inicialmente con el citotrofoblasto. Este amnioblasto es lo que va a formar ahora sí el techo de nuestra cavidad amniótica. Entonces nosotros vemos que el techo de la cavidad amniótica está formado por los amnioblastos inicialmente y después se convierten en amnios, lo que vamos a llamar amnios, o membrana amniótica, pues como dice acá. ¿Listo? Y el piso de la cavidad amniótica va a quedar formado por el epiblasto. Bueno, luego esto va a seguir avanzando y va a seguir creciendo y va a seguir aumentando, ¿no? De una manera impresionante, como vamos a ver ahora. Y vemos que aquí aparecen estas celulitas que vemos aquí. Eso es mesodermo. Entonces miren que el mesodermo va a empezar a separar la membrana amniótica del citotrofoblasto. Entonces nos va a quedar esto aquí separadito, como veíamos en la diapositiva anterior. Mire que acá está separado. ¿Sí ve? Sino que aquí pues ya estamos más avanzados, ¿no? Aquí ya se formó la cavidad amniótica. Aquí recién está apareciendo el mesodermo. La cavidad amniótica, no, perdón, la cavidad coriónica, quiero decir, la cavidad amniótica es esta, ¿no? Esto es la cavidad coriónica. ¿Listo? Aquí recién está apareciendo el mesodermo. Y así se nos forma el amnio. Entonces, en concreto, el amnio se forma a partir de ¿quién? A partir del epiblasto. ¿De qué forma? Pues como acabamos de decir, primero aparece una cavidad, después se desbarata el techo, después del epiblasto salen los amnioblastos. ¿Listo? Entonces, cavidad amniótica es un espacio que tiene un líquido que llamamos líquido amniótico y que tiene un techo que está formado por el amnios o membrana amniótica y un piso que está formado inicialmente por el epiblasto. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Después, obviamente, el embrión, que es esto, o sea, esto que estamos acá, esto que era la masa celular interna, ya vimos que es lo que va a dar origen al embrión. Esto va a seguir creciendo, se va a seguir diferenciando, y a medida que ese proceso va avanzando, ¿qué pasa? Este embrión se va a plegar. Plegar, que es que se va como a doblar, digámoslo así, se va a doblar de hacia abajo, tanto en la parte, digamos, bueno, para que nosotros entendamos, esto que está acá atrás es lo que va a ser la parte dorsal del feto, ¿no? Esto que está acá, del embrión, pues, y del feto después, que sería como la espalda, digámoslo así. Y esto que está acá abajo, esto de acá, sería la parte ventral del feto, o sea, como la parte, digamos, como el frente del feto. ¿Listo? Entonces, el disco embrionario se va, digamos, se va a doblar, se va a dar un plegamiento. Esto que va a ser un plegamiento lateral, pero también va a ser un plegamiento en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Listo? Y también lateral, o sea, se va a empezar a doblar todo. Como ustedes ven aquí, mira aquí cómo se va doblando. ¿Sí ve cómo se va doblando? Esto era como recto y aquí se va doblando para acá y acá se va doblando para acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el amnio pues está pegado, está unido a los bordes de esto que es el disco embrionario. O sea, esto yo le estoy diciendo embrión, pero esto es el disco embrionario. Acuérdense que primero es bilaminar y después va a ser trilaminar. ¿Listo? Entonces, el amnio está unido a los bordes de ese disco embrionario. Entonces, cuando este disco embrionario, que va a ser nuestro embrión, se empieza a plegar, a doblar, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues obviamente va a ir arrastrando pues el amnio. Lo va a ir arrastrando. ¿Listo? Lo va a ir arrastrando. Mira aquí.
Esto se sigue doblando y va arrastrando el amnios con él, lo va arrastrando. Entonces, al final, ¿qué es lo que va a pasar? Que el chino va a quedar completamente recubierto por el amnios y en medio de la cavidad amniótica, o sea, él va a quedar en medio de la cavidad amniótica. Y ese amnios va a quedar unido, como dice acá, va a quedar unido solamente por donde va a ser el cordón umbilical, lo que va a ser el ombligo, pues digámoslo así. Acuérdense que el cordón umbilical lo que une es la placenta, que sería esto que está acá afuera, esto que era el trofoblasto, es lo que va a dar origen a la placenta. Aquí se nos va a formar el cordón umbilical y pues ahí donde se une el cordón umbilical con el embrión, pues va a ser el ombligo, el futuro ombligo, ¿listo? Entonces ese amnio solamente va a quedar unido ahí, en el ombligo, ¿listo? Y el feto o el embrión y después que se lo va a convertir en feto, ya no va a quedar pegado al amnio, sino que va a quedar dentro de todo este líquido, de todo este espacio lleno de líquido que es la cavidad amniótica. ¿Listo? Y solo el amnio va a quedar unido ahí en el cordón umbilical. ¿Listo? Y el amnio va a recubrir, pues como dice acá, toda la extensión, el cordón umbilical en toda su extensión y la placa coriónica. ¿Listo? Bueno, entonces espero que me hayan entendido hasta ahí. Hasta ahí. Si no me entienden, pues listo, me escriben en el WhatsApp y tal. ¿Ya? Entonces vamos a formar ahora sí un saco cerrado, pues lo que decimos que es la cavidad amniótica, eso queda como un saquito, adentro va a quedar el líquido y el chino va a quedar suspendido en ese líquido, mire, va a quedar suspendido en ese líquido. Todo esto después va a crecer, no acuerde que esta es la cavidad coriónica, pero todo esto después va a crecer, como vamos a ver ahora en la otra diapositiva, y este espacio de la cavidad coriónica se oblitera, y todo lo que nos va a quedar, ¿qué es? Pues la cavidad amniótica, y el chino va a quedar ahí nadando en esa cavidad amniótica y solo pegado pues por el cordón umbilical. ¿Listo? Ahora, alrededor de este amnios, que sería esto, ¿qué va a quedar aquí unido al amnios? ¿Se acuerdan lo que veíamos acá? Decíamos que esto era ¿qué? Esto rojito que colocamos acá era ¿qué? Mesodermo. El mesodermo que empieza a este mesodermo que empieza a aparecer aquí, y después le empiezan a aparecer unas cavidades aquí, y que separan el mesodermo. Una parte del mesodermo queda pegado acá, al citotrofoblasto, para formar pues, la placa coriónica y eso, y la otra parte del mesodermo pues queda pegado, la otra parte del mesodermo queda pegado acá al amnios y acá al saco vitelino. ¿Bien? Entonces, ese mesodermo que queda pegado acá al amnios, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a reforzarlo, le va a dar más fuerza a ese amnios. ¿Para qué? Pues para que podamos sostener todo ese líquido que vamos a tener y el chino pues que va a estar allá adentro porque eso va a generar una presión y obviamente no necesitamos que eso no se nos rompa. ¿Por qué? Porque si se rompe eso y se pierde el líquido, pues va a producir otras alteraciones porque ese líquido pues tiene unas funciones que vamos a ver al final. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser una capa relativamente fuerte. Luego esto va a venir, este amnios va a venir, se va a unir acá con el corium, que es la placa que está acá afuera, está formado por el mesodermo pues, y por citotrofoblasto, entonces formamos acá el corión, unimos y formamos ahora sí la membrana amniocoriónica que decimos, que es lo que se rompe, lo que les decía que cuando decimos que la mujer rompió fuente, pues rompió esa membrana. ¿Listo? Bueno, esa es la cuestión entonces con esta diapositiva. Aquí mire que ya vemos, mire que aquí como ya ha crecido esto, aquí como ya ha crecido, aquí tenemos nuestro bebé, mire que el bebé ya no está unido con el amnio, mire el amnio sería esto, sería el amnios aquí. Mire cómo ha crecido ya bastante. Mire que el amnio está recubriendo, aquí si vemos cómo viene y recubre todo el cordón umbilical. Es la única parte donde el amnios va a estar unido, digamos, con el feto. Mire la cavidad coriónica, que era un espacio grandísimo. Todo este espacio era la cavidad coriónica, todo este espacio era la cavidad coriónica. Mire ahorita cómo quedó. ¿Por qué quedó chiquito? Pues porque esta cavidad amniótica empezó a crecer. El chino va creciendo, el líquido amniótico va aumentando y toda esta cavidad amniótica va creciendo. Listo, y mire que ya la cavidad coriónica está prácticamente obliterada, o sea, ya casi no tenemos cavidad coriónica. ¿Sí? El saco vitelino pues ya está prácticamente desaparecido. ¿Listo? Mire, aquí ya se nos ve pues muy bonito. Y acá pues tenemos la placenta, las vellosidades, todo eso. Entonces, el líquido amniótico. El líquido amniótico, ¿dónde se produce ese líquido amniótico? Ese líquido amniótico pues se va a producir en diferentes sitios de acuerdo a la edad gestacional de la que estemos hablando. Inicialmente, en la primera mitad de la gestación, ¿de dónde proviene? Proviene de la membrana amniótica y los tejidos maternos. Acuérdense que esto que está acá, que se originó pues del trofoblasto que hace la placenta, o digamos el trofoblasto da origen a una parte de la placenta, pero acá afuera acuérdese que hay endometrio, ese endometrio que creció, que es rico en nutrientes y tal, que ya no lo llamamos así, sino que lo llamamos decidua. Entonces esa decidua materna que está acá afuera, digamos parte de esa decidua materna forma parte de la placenta y la otra parte pues la forma el trofoblasto. ¿Listo? Y es en esa placenta donde se van a hacer todos los intercambios, el intercambio gaseoso y demás. Entonces de esa decidua va a pasar líquido por esa decidua, por el trofoblasto, y bueno, porque ya esto es la placenta, digamos, y por acá, por acá, por acá, y atraviesa la membrana amniocoriónica y llega al líquido amniótico. O sea que
de los tejidos maternos, o sea, hablando de la decidua, nos va a dar origen a este líquido amniótico. ¿Listo? Nos va a contribuir a formar este líquido amniótico. En esa primera mitad también es importante el origen fetal del líquido amniótico. Cuando hablamos del origen fetal, embriónico o fetal, embrionario, posfetal, estamos hablando de qué? De que el epitelio broncopulmonar produce líquido. Esto que sale y nos ayuda pues a contribuir a formar este líquido amniótico. También tenemos que a través de la piel puede difundir líquido. Acuérdense que la piel en la primera mitad de la gestación no está queratinizada. Entonces, la piel no queratinizada permite que fácilmente el líquido difunda a través de ella y salga pues y forme, nos ayuda a formar el líquido amniótico. Listo, ya en la segunda mitad, eso es la primera mitad, en la segunda mitad de la gestación que empieza ya el proceso de queratinización y tal, ya pues la piel deja de ser un contribuyente importante para la formación del líquido amniótico y ya nos empieza a aparecer pues digamos otras figuras, por ejemplo, los vasos maternos y fetales, por ejemplo, aquí el cordón umbilical también difunde líquido pues, para contribuir a formar el líquido amniótico, pero principalmente en la segunda mitad de la gestación, el principal contribuyente a la formación del líquido amniótico es la orina, o sea, el aparato genitourinario. Eso es re importante porque por eso ustedes ven que cuando hay alteraciones pues, en el aparato genitourinario, pueden haber alteraciones en el líquido amniótico, digamos, si hay una malformación que no deja pues que la orina salga, pues nos puede producir unos oligohidramnios, o sea, una disminución pues del volumen del líquido amniótico. ¿Listo? Ahora, este líquido amniótico va a ir aumentando. Nosotros veíamos que esto acá era una cosita chiquitica, mire, acá era una cosita chiquitica, acá ya vemos que va aumentando pues más, y acá mire toda esta cantidad de líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico va aumentando a medida que van aumentando las semanas de embarazo. Mire, aquí tenemos a la semana 10 eran 30 mililitros, a la semana 20 son 350 y al final del embarazo son entre 500 y 1000 mililitros. ¿Sí bien? Entonces el líquido amniótico pues va aumentando a medida que va aumentando las semanas de gestación. Ahora ese líquido amniótico va a estar circulando. ¿Circulando qué quiere decir? Que se va a producir y se va a absorber. Se produce y se absorbe. O sea que todo el tiempo no tenemos el mismo líquido amniótico, es decir, el mismo líquido amniótico que teníamos en la mañana, el líquido amniótico que teníamos en la mañana no es el mismo que tenemos en la tarde. Bueno, la mujer en embarazo, pues digamos. Sí, se dice que más o menos en 3 horas el líquido amniótico ya es nuevo, ya se reabsorbió, ya se reformó. ¿Sí? ¿Listo? Como vemos aquí, aproximadamente al final de la gestación se circulan entre 500 mililitros por hora. Es decir, se recambia, hay un recambio de 500 mililitros de líquido amniótico por hora. ¿Listo? Si tenemos 1000 mililitros en total, entonces en 2 horas ya se habría recambiado pues todo el líquido amniótico. ¿Ya? En 2 horas. Ahora, ¿por dónde se absorbe? Bueno, entonces se produce, ya dijimos dónde se produce, dónde se absorbe, cómo es el recambio. Entonces se está produciendo en estos sitios y está reabsorbiendo por dónde. Pues o sea, se puede reabsorber hacia la mamá o se puede reabsorber hacia el chino, hacia la sangre de la mamá, hacia la sangre del chino. Hacia la sangre de la mamá, ¿cómo va? Pues por la membrana amniocoriónica. Esto puede pasar de aquí, atravesar esta membrana amniocoriónica e ir hacia la mamá. ¿Listo? ¿Y hacia el chino por dónde? Pues puede ir por el epitelio respiratorio, aquí es epitelio respiratorio, o puede ser por deglución, el niño de glúteo. Listo, aquí está la cantidad pues por hora que se puede ir absorbiendo pues por estos dos mecanismos. Ahora, por eso nosotros vemos también si hay alguna alteración en el tracto digestivo que no deja que el niño degluta el líquido amniótico, también nos puede generar un polihidramnio, o sea que aumente el líquido amniótico. ¿Sí ven? Importante, el desarrollo genital, geniturinario, acá pulmonar, pues del aparato respiratorio. ¿Listo? Ahora, ¿qué es ese líquido amniótico? Ese líquido amniótico pues es agua, mire, el 99% del líquido amniótico es agua. Pero además de agua, pues tenemos otras cosas. Entre esas otras cosas que tenemos, pues sales orgánicas e inorgánicas, macromoléculas. Cuando hablamos de macromoléculas nos referimos a qué? A proteínas, nos referimos a carbohidratos y nos referimos a lípidos. ¿Listo? Podemos encontrar aquí en el líquido amniótico. Y aparte de eso, células que nosotros incluso podríamos utilizar si hacemos una amniocentesis, podríamos utilizar, amniocentesis puede sacar líquido amniótico de aquí, podemos utilizarlas para hacer estudios genéticos y demás. ¿Listo? Porque estas células pues provienen en gran parte del niño. Células que está el niño descamando, se están desprendiendo. ¿Listo? Y ahora, ¿por qué es importante entonces este líquido amniótico? Este líquido amniótico es re importante hasta el punto de que ustedes van a ver cuando estén en gineco, van a ver mujeres que tienen ruptura prematura de membranas y uno tiene que tratar pues de resolver de ver qué hace con eso. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es importante? Una de las más evidentes pues es la protección, protege al niño de traumatismos, de golpes que tenga la mamá y tal. Porque el niño está ahí como dentro de una piscina. ¿Listo? Esto es como una piscina.
Bueno, entonces lo protegemos, amortigua los golpes. Facilita que haya un crecimiento simétrico porque evita pues que haya compresión de un lado o del otro del chino, entonces es un crecimiento simétrico, es una barrera contra la infección, evidentemente, evita que el niño pues se infecte por gérmenes que pueden ascender hay gérmenes que pueden ascender desde el del canal vaginal, ¿no? Aunque nos acordemos que el cervix normalmente pues tiene un tapón, ahí está eso cerrado, tapón mucoso para que no puedan ascender los gérmenes, pero digamos hay casos en los que puede ascender, causar una coriamnionitis y tal, pero entonces lo que el líquido amniótico evita o trata, pues retrasa, digamos, que se infecte, que se nos infecte el niño. Y eso también participa en el desarrollo pulmonar, evita adherencias, ¿listo? Porque este chino se nos puede adherir la membrana, el amnio se nos puede adherir al chino. Esto facilita, bueno, mantiene la temperatura. Acuérdate que el niño no puede regular, incluso el niño cuando nace, no puede regular muy bien su temperatura él mismo. Por eso es tan importante el tema pues, de la hipotermia, que uno el niño nace y uno tiene que calentarlo y eso. ¿Sí? Cubrirlo pues para que no se nos enfríe. Entonces este líquido amniótico mantiene la temperatura o ayuda pues a mantener la temperatura del chino. Hay un libre movimiento, permite el movimiento pues que el niño pueda mover sus miembros inferiores, superiores y demás. Y eso facilita pues ayuda a ir fortaleciendo los músculos. También ayuda pues a la homeostasis de los líquidos y electrolitos. Acuerde que esto es agua y electrolitos, bueno y proteínas y demás, pero principalmente agua y electrolitos. Y además de eso, cuando estamos en trabajo de parto, ese líquido amniótico ejerce sobre el cervix, sobre el cuello del útero, pues un efecto como de cuña, una presión, que ayuda a que el cuello pues se vaya dilatando cuando ya estamos en trabajo de parto. ¿Listo? O sea que miren que este líquido amniótico es re importante. ¿Listo? Bueno, nosotros podríamos seguir hablando, podríamos hablar del alantoide, del saco vitelino y demás, pero digamos, eso del amnios es lo que nos interesa en este momento para hablar de nuestras bridas. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las bridas? ¿Qué es una brida? Una brida es simplemente una banda, es como una banda, ¿sí? ¿Una banda de qué? De un tejido fibroso. Una banda de tejido fibroso que nos aparece ahí dentro de la cavidad amniótica, pues. Ahora, ¿cuál es el problema con esa banda? Como una tira, ¿sí? Como una tira, digamos, de tejido fibroso. ¿Cuál es el problema? Que esa tira se nos pueda adherir al chino, nos pueda adherir. ¿A qué parte del chino? A cualquier parte en teoría. Generalmente, pues se adhiere a los miembros, ¿sí? Inferiores o superiores, pero se puede adherir a cualquier parte. Se puede adherir incluso al cordón umbilical. Y al adherirse al cordón umbilical, como estamos en un proceso de desarrollo, que el embrión en feto se está desarrollando, pues puede producir unas alteraciones congénitas. Estas alteraciones congénitas es lo que llamamos, bueno, no lo puse aquí, pero es lo que llamamos alteraciones disruptivas. Disruptivas. Cuando ustedes vean errores de la morfogénesis, van a ver que uno clasifica los errores en la morfogénesis en varios tipos. Y uno de los tipos es disruptivas. Disruptivas es cuando el feto se viene desarrollando bien, normalito, viene desarrollando, y aparece un factor externo que altera ese desarrollo. Un factor externo. En este caso, ¿cuál sería el factor externo? Pues la banda que estamos hablando, la banda de tejido fibroso, que es una brida. Que lo llamamos brida. ¿Listo? Ahora, lo llamamos síndrome de bridas amnióticas. ¿Por qué? Síndrome porque son un conjunto de alteraciones. O sea, puede producir varias manifestaciones diferentes. Y además, ¿por qué? Pues porque tiene etiología variada. Y eso siempre que hablemos de síndrome son un conjunto de signos y síntomas que tienen etiología variada. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la etiología de este síndrome de bridas amnióticas? Pues, o sea, ¿cuál es la etiología? O sea, ¿por qué se producen estas bridas? Mejor dicho, ¿por qué esta banda aparece ahí? No debería aparecer, pero ¿por qué aparece? Ah, pues aparece, no sabemos exactamente por qué. O sea, la etiología realmente es desconocida. Si usted de pronto se cruza con una mamá y tiene bridas, eh, digamos, usted quiere decir por qué le produjo, pues eso no sabemos. Señorita, no sabemos. Además, bueno, eso es muy raro realmente, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de la incidencia. Dice que no sabemos, hay unos factores que se han descrito que pueden contribuir a que aparezcan las bridas, como, digamos, traumatismos, como que se haga un procedimiento, pues, ahí en el vientre materno durante el embarazo, ¿no? Estamos hablando que se haga un procedimiento o que de pronto la mamá tenga o haya alguna enfermedad, pues, del colágeno. Bueno, hay cosas que se han asociado, digamos, al síndrome de Brías, pero no podemos decir exactamente. ¿Listo? O sea, la causa exacta es desconocida. Bueno, ahora, pero sabemos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que por alguna razón, por algunas cosas pues, que estamos diciendo, hay desgarros de la cubierta interna del amnio. Entonces se desgarra la cubierta interna del amnio y aparece pues una tira, una banda pues de tejido fibroso. ¿Listo? ¿Qué tan frecuente es esto? Pues realmente raro que se presente pues una brida, que uno pueda ver una brida. Mira, aquí está la incidencia entre 1 en 1200 y 1 en 15.000. Mire, y mire cómo varía, ¿no? Uno espera que uno le digan 1 en 1200 a 1 en 1500, por ejemplo. Pero aquí varía bastante, de 1 en 1200 a 1 en 15.000. ¿Esto es por qué? Pues porque
por las diferentes regiones, por diferentes estudios, por las diferentes zonas, por diferentes factores de riesgo, etcétera, hace que esta incidencia sea variada pues en diferentes países, regiones, zonas o diferente la población de la que estemos hablando. ¿Listo? Ahora estas bridas las podemos clasificar en leve, moderada o grave. ¿De qué depende que sea leve, moderada o grave? Del momento en el embarazo o en el desarrollo embrionario en que aparezca la brida. Entre más temprano en el desarrollo embrionario aparezca la brida, pues más grave es. Más grave va a ser el daño. ¿Por qué? Porque pues el chino recién se está formando. No es lo mismo cuando usted ya tiene su miembro inferior formado, que la brida pues le puede producir esto que vamos a hablar ahorita. Esto como, bueno, digámoslo de una vez, esto lo vamos a llamar anillo de constricción. Mire que es como una deformidad ahí, aparece como un anillito. ¿Listo? Esto es solo una señal, solo deja como una seña ahí. A eso lo llamamos leve. Esto generalmente ocurre pues al final del embarazo, o sea, más adelante, digamos, en el embarazo. ¿Listo? Ahora, también puede ser moderada. Moderada es cuando no solamente va a dejar una marquita, esto es como una marquita, sino cuando ya hay alteración en la funcionalidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí como estamos hablando de miembros inferiores, mira aquí este anillito. Esto puede hacer que de aquí para acá, esto no se mueva bien, que esto no funcione bien. ¿Listo? Esto, ahí ya no podemos hablar de una síndrome de brida leve, porque ya está alterando el funcionamiento del miembro. ¿Listo? O si causa isquemia, tampoco ya no podemos decir que es leve, porque la isquemia no es simplemente una marquita. Si produce necrosis, pues menos. O si produce una amputación de un miembro, pues menos podemos decir que eso es leve, eso es moderado. ¿Listo? Ahora, todas estas alteraciones que estamos hablando es que se produzcan estas alteraciones, pero sin poner en peligro la vida del feto, porque si pone en peligro la vida del feto, ya no hablamos de que es moderado, sino grave. Esto es lo que le digo que generalmente el síndrome de bridas amniótica es grave cuando se da, cuando aparece al principio del desarrollo pues embrionario. ¿Por qué? Porque los órganos recién se están formando. Si a usted le aparece una brida y recién se le está formando el sistema nervioso central o se le está formando pues una brida que compromete el cráneo, ¿no? Prefiero que se envuelva, porque usted puede tener su brida y que no se le adhiera nada también. Pero si se le adhiera el cráneo y recién se está formando, pues nos va a producir un problema al tórax o al abdomen, nos va a producir pues, un problema que puede llevar hasta la muerte del niño. ¿Listo? Entonces ahí ya hablamos de que esto es grave, síndrome de brida amniótico grave. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos hacer postnatal. Pues aquí, digamos, es postnatal. Mire, el niño nace, usted le ve con este anillo de construcción aquí, pues usted que dice, pues mamá, lo que pasa es que tuvo una brida, no sé qué. Sale con eso. Pues usted tiene que estudiar que no tenga una alteración, un síndrome, una alteración genética, no una enfermedad genética. Esto hay que estudiar, ¿no? Porque puede tener esta cosa acompañado de otras cosas, entonces, listo. Pero si no tiene nada más, o sea, no tiene ninguna otra cosa, no se parece a ningún síndrome genético, pues, de los conocidos, entonces nosotros que sospechamos, pues que es una brida, pero esto ya es postnatal, ya el niño nació. También podemos hacer el diagnóstico prenatal, solo que es difícil, o sea, no es fácil. A veces las bridas están y no se ven en la ecografía. Los estudios imagenológicos, ya sabemos que el que se hace generalmente es una ecografía, lo que se le hace a toda mujer embarazada. Una ecografía, entonces en la ecografía se puede ver la banda fibrosa, pero esto solamente se da, o sea, de 100 mujeres que tengan brida, solamente entre 29 a 50 se les puede ver la brida. ¿Listo? O sea que el diagnóstico prenatal pues no es tan sencillo. Y el tratamiento, pues digamos, cuando son estos defectos más que todo, digamos, como estas señas que decimos, puede que se corrija solito o puede que se quede ahí y no cause ningún problema, pues no hay alteración en la función ni nada. Digamos, hay una alteración pues como estética, ¿sí? Pero pues si no hay alteración en la función ni nada, pues puede que usted se quede con su anillito ahí de constricción de recuerdo o puede que se corrija solito, ¿sí? Pero cuando es moderado, bueno, cuando es moderada, digamos, el tratamiento quirúrgico, pues para corregir la deformidad, si la hay, para permitir la funcionalidad, para tratar de recuperar la funcionalidad. Ojalá pues que no se haya perdido completamente, sino que se pueda recuperar. O pues por cuestión estética, es decir, si se ve feo y usted no quiere o que su hijo tenga esa cosa, pues se puede hacer, eh, digamos, el tratamiento quirúrgico para corregir eso. Dice entonces el tratamiento quirúrgico con estos tres objetivos: corregir la deformidad, permitir la funcionalidad, en el caso pues que se pueda, salvar la funcionalidad y pues por la cuestión estética. ¿Listo? Bueno, y eso es el tema. Ahora, esto es un examen. Ustedes pues pausan el video y leen las preguntas, las analizan, tratan de responderle y ven si la que ustedes contestan pues es igual a a la respuesta correcta. Y aquí están las referencias, la referencia bibliográfica, pues que son de estos sitios de estos libros. Ustedes pueden leer el tema, pues profundizarlo de todas partes. No solamente van a quedar con esto, pueden profundizarlo de todas partes, de otros libros, pero digamos que las imágenes las sacamos particularmente de las imágenes de estos dos libros, del libro de Carlson y del libro de Arteaga. Y el caso clínico, pues, de este artículo. ¿Listo? Caso clínico de este artículo.
pero pues revisen los otros libros de embriología que a ustedes les gusten. Y listo, eso es. Si tienen alguna pregunta, pues me escriben en el WhatsApp, no se olviden. Y lean bastante, repasen, repitan, ensayen y verán que les va bien pues en su exposición. ¿Listo?